¿Existió alguna vez un gigante llamado Goliat o esta historia bíblica es pura fantasía? La historia de David y Goliat solo es un mito. Goliat, el gigante, nunca existió. Goliat fue una persona real que tenía 4 hermanos, y el duelo entre David y Goliat es también históricamente seguro. Si hubo alguna vez un monte Sinaí, ¿dónde estaba? ¿Y dónde están las tablillas de piedra de los 10 mandamientos? La historia de Moisés y los 10 mandamientos en el monte Sinaí está llena de inconsistencias. Es imposible separar los hechos de la ficción. Los últimos descubrimientos arqueológicos han proporcionado evidencia que los hechos que rodean a los 10 mandamientos son verdaderos, incluso muchos de los detalles. ¿Es remotamente posible que 3 seres humanos pudieran sobrevivir siendo quemados vivos en un alto horno? Los humanos no pueden sobrevivir a tan intensa temperatura infernal. La Biblia debe estar equivocada. Este relato es verdadero. Cada detalle del relato, desde la ubicación de los hornos de ladrillo de Babilonia a la costumbre de Nabucodonosor de usar hornos como medio de castigo capital, han sido confirmados arqueológica e históricamente. ¿Cuál es la verdad que está detrás del trágico romance de Sansón y Dalila? ¿O habrá sucedido? Primero, no hay ninguna evidencia histórica de que Sansón y Dalila hayan existido. Segundo, las tremendas hazañas atribuidas a Sansón son tan extrañas que cualquier lector inteligente no vería en ellas más que un mito o una fábula. Las hazañas que realizó Sansón caben dentro de la capacidad humana. Hay muchas demostraciones de fuerza realizadas por fuertes hombres modernos que son comparables a las hazañas de Sansón. Hoy examinaremos las páginas de la primera historia escrita continua de la humanidad en el libro que llamamos Biblia. Vamos a investigar algunas de sus más controversiales historias y a descubrir las respuestas para las preguntas difíciles. Las respuestas que descubriremos durante las próximas 2 horas pueden sorprenderlo. Soy Dennis Weaver. Quédese con nosotros mientras develamos más antiguos secretos de la Biblia. Antiguos secretos de la Biblia, segunda parte. Nunca ha habido alguna evidencia histórica o biológica que apoye la historia bíblica de David y el gigante llamado Goliat. La única evidencia que tenemos son las historias en la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Difícilmente confiable información histórica. La evidencia de las antiguas fuentes israelitas acerca de David es tan extensa que pocos historiadores hoy día podrían siquiera cuestionar algunos de los detalles acerca de Israel. David salió de una oscuridad relativa para convertirse en el segundo rey de Israel. Gobernó las 12 tribus de Israel como una nación poderosa y fundó una dinastía real que perduró por más de 400 años. ¿Es la historia de David y Goliat en el primer libro de Samuel un cuento inventado? ¿O es la Biblia un documento histórico certero de importantes eventos pasados? De acuerdo a la Biblia, esta área en Canaán entre Shoco y Aseca es donde tomó lugar el duelo entre David y Goliat hace unos 3000 años. Los filisteos eran un excelente ejército de la Edad de Hierro cuando invadieron las tierras de las tribus israelitas, pero sus carros y pesadas armaduras estaban diseñados para la lucha en el llano y eran inservibles en las colinas rocosas.
Los israelitas bajo Saúl no fueron un ejército profesional, eran pastores y granjeros que se convirtieron en un ejército para defender sus tierras con armas de la edad de bronce pasadas de época. Pero bajo Abner, el astuto general de Saúl, se convirtieron en formidables luchadores cuando defendían sus colinas nativas. Por casi 6 semanas, las dos fuerzas se confrontaron en un impasse que ninguno parecía capaz de vencer. Las fuerzas filisteas tenían al ejército de Saúl acorralado en las escabrosas colinas. Pero no podían atacar las guerrillas exitosamente en su posición. Ambos ejércitos estaban hambrientos y frustrados, ansiosos por una estrategia que rompiese el estancamiento. ¡Alto! ¡Identifícate! ¡Y aléjate del burro! Soy David, hijo de Saí de Belén. Mis 3 hermanos luchan en el ejército del Señor. Os traigo comida. ¿Acaso no sabes que los soldados filisteos rodean el lugar? Vamos, rápido, muchacho. Era costumbre en las familias de cada tribu enviar comida a los soldados en el campo. Así que Isaí de Belén envió a David con comida para sus hijos guerreros y sus oficiales. Pero en esta ocasión, David se encontró con otra cosa. Hermanos, qué gusto veros. ¿Cómo estáis? David. ¡Salva Israel! ¡Otra vez Goliat de Gat! ¡Saluda a ese sucio, rolloso, puerco y cobarde que tienes por rey! ¿Es que no hay un hombre en toda tu tierra que venga hasta aquí a enfrentarse conmigo en un singular combate? Es un gigante. ¿Cómo pudo crecer tan enorme? Yo escupo sobre tu nación, Israel, y sobre tu asqueroso y cobarde rey. Y te maldigo frente a la cara de tu falso Dios, Jehová. La parte del gigante que la Biblia cuenta es su punto más débil. Sugiere que Goliat y sus hermanos eran de una raza de gigantes, lo cual nunca ha tenido una prueba científica válida. En biología podemos afirmar que de los grupos genéticos aislados pueden resultar formas humanas inusuales. La gente muy alta de Watusi en Ruanda y los pequeños pigmeos del Congo son solo 2 ejemplos modernos. El gigantismo es un hecho incuestionable de la vida humana. Ha habido muchos ejemplos de gente grande en los tiempos modernos, pero esto no es prueba de que haya existido una raza de gigantes. La Biblia enfáticamente menciona a los Anaquín y los Refeín, 2 tribus de gigantes que fueron destruidas por el ejército de Josué en su campaña en Canaán. Los remanentes de estas tribus se refugiaron entre los filisteos. Además, hay una evidencia científica absoluta de tales tribus, confirmada por la recuperación arqueológica de esqueletos grandes en Palestina. Más aún, estos Anaquín y Refeín son recordados en varios relieves egipcios, los cuales los muestran como de gran estatura y piel clara. Los refeimitas residían en Gad, una ciudad que servía en los tiempos de Goliat como base para militares con especiales habilidades. Al convertir el codo y palmo hebreos al sistema métrico decimal, podemos determinar que Goliat medía 2,90 metros con su armadura y casco puestos. Si los gigantes existieron en Canaán, lo cual parece estar fuera de duda, ¿por qué no un gigante llamado Goliat? Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre valiente, frustrado por el largo empate. Muy pronto la comida Pero Abner, será su capitán general, era un planificador astuto y cuidadoso, cerebro del ejército israelita. Diariamente Goliat provocaba con insultos a los israelitas en un intento por atraer su atención y hacerlos salir. David jamás había oído maldecir a Jehová y se sorprendió enormemente con horror. Esa bestia ha maldecido al Dios viviente. ¿A quién enviaremos para destruirla por su blasfemia? ¿Quién de vosotros irá? ¡Cierra la boca! No nos avergüences a todos. Tú eres solo un joven que no entiende. Tanto afectó a David que el gigante blasfemara tan atrevidamente que fue a pedir audiencia con el rey. Mientras, en la tienda del rey, Abner estaba tratando de convencer a Saúl de su plan. Todo esto es muy complicado, Abner. Para mí no tiene ningún sentido. Los filisteos siempre combaten igual, con sus falanges de armadura pesada, caballos de guerra y carros temibles. Si les quitas todo eso,
Los derrotaríamos en un combate mano a mano. ¿Y cómo harías eso, General Abner? Sus caballos y carros están aquí, detrás de su campamento, en el lugar más fuertemente protegido. Si movemos los arqueros benjamitas hasta estos flancos, usando flechas con fuego para incendiar sus campamentos, crearemos un pandemonium. Colocamos los lanceros para romper sus avanzadas aquí y aquí, y atacamos hacia el centro. ¿Y cómo lo harás ensegueciendo a los guardias del perímetro filisteo mientras se colocan en esas posiciones? Si encontráramos algo que distrajera su atención hasta que los rodearan nuestros hombres... ¡Dejadme pasar! ¡Debo ver al rey! ¡Es urgente! ¡Debo ver a su majestad! Para los veteranos guerrilleros, la rabia de David resultaba graciosa. Pero el joven pastor no se rendiría. Dejad pasar al joven. Por más de un mes, a pesar de las recompensas que el rey Saúl ofrecía, ningún hombre se había presentado. Hasta que el débil pastor rogó por una oportunidad, y el rey estaba enormemente sorprendido. ¿Qué es todo esto, jovencito? Por favor, majestad, hazme tu campeón. Yo puedo matar al monstruo que blasfema en contra de Dios. ¿Al gigante Goliat? Maldice a nuestro Dios y a ti, venerado rey. Yo he matado osos. Y también a un león que atacó las ovejas de mi padre. Yo mataré a esa bestia que insulta a Dios y a Israel. La determinación de David de pelear con el gigante parecía tan firme que le dio una idea al general Abner. ¿Valoras tu joven vida tan poco que la desecharías tontamente? Dios me dio la vida, general. Le pertenece a Él. ¿Qué es lo que veo en tus ojos, general? Creo que el Señor nos ha enviado la diversión, majestad. El mayor problema que yo tenía con esta historia es que ningún ejército arriesgaría el resultado de una batalla en un combate individual. Es absurdo para cualquier soldado profesional siquiera considerarlo. Una común tradición egea permitía que los campeones se enfrentaran en un duelo a muerte y así evitaban el derramamiento de sangre en una batalla a gran escala. Este pueblo creía que el dios más fuerte estaba del lado del ganador, lo cual hacía innecesario seguir combatiendo. ¡Salve a los leones de la muerte! En la mañana Israel enviará a David en respuesta al desafío. ¿Habrá Abner recibido una revelación del cielo? Enviar a un débil joven a enfrentarse con el poderoso Goliat era tan absurdo que atraería la atención de todo el campamento filisteo, pero tendría que entrenar cuidadosamente a David para hacer durar la pelea. Haré exactamente lo que digas, general. Alargaré la pelea haciendo que la bestia me persiga. Debemos tener ese tiempo, David. Tienes que mantenerte lejos de él hasta que nuestros arqueros alcancen los flancos de los paganos. Espera escuchar el sonido del corno. Saúl despertó preocupado y triste al ver su frágil oportunidad. Esta espada. Entonces intentó hacer que David usara su propia armadura. Perdóname, señor, pero no puedo usar esta armadura. Es muy grande y muy pesada. Y la espada, no puedo levantarla. ¿Y qué arma usarás en contra del poderoso Goliat? Solo mi honda, señor. ¿Una simple honda de pastor? Es natural, majestad. Al arquero su flecha, al pastor su honda. De acuerdo a la Biblia, Goliat llevaba una armadura egea de 55 kilos, un escudo que detenía flechas y lanzas, un pesado casco y grebas, una simple honda de cuero y una pequeña piedra en contra de un adversario como el gigante Goliat ponen en duda hasta la fe más fuerte. A simple vista, una honda podría parecer un arma muy pobre para enfrentarse en un duelo a muerte. Pero hay fuertes opiniones contrarias.
Existen registros de piedras lanzadas por ondas con fuerza suficiente para quebrar armaduras, cascos e incluso escudos. La antigua tribu de Benjamín tenía todo un ejército de honderos que podían alcanzar blancos de hasta 66 metros de distancia con resultados mortales. La idea de que David usara una piedra y una honda para matar a un soldado profesional con armadura es tan ridícula como derribar a un elefante con una pistola de juguete. En el mundo árabe actual, particularmente entre los palestinos, la honda continúa siendo usada. Los griegos y romanos usaban ejércitos con hondas. Los tiradores de hondas formaban una gran parte del ejército de Aníbal en el año 218 a.C. ¿Pero es una honda un arma mortal? Incluso hasta en la Guerra Civil Española en 1936, las hondas fueron usadas con resultados mortales. ¿Qué tan certeras y letales son las hondas? Fuimos a averiguarlo con Stacy Groskop. Él es un coleccionista de armas, experto en arquería, cerbatanas, rifles, tomahawks, cuchillos y, por supuesto, la honda. Esta honda, que consiste en una bolsa y 2 tiras de cuero, es una réplica de la que usaba David. La munición que voy a usar es una bola de plomo o piedras del tamaño de una canica. David usó piedras de arroyo en contra de Goliat. Estos proyectiles eran usados en combate y para la caza en tiempos remotos. El blanco es una tabla de pino de 1 por 8 pulgadas a unos 15 metros de distancia. Como ven, la antigua honda era muy efectiva. En las manos de un experto como David, esta honda era sin duda un arma mortal. Después de largas semanas de frustración, el campamento filisteo se llenó de emoción por el prometido espectáculo de muerte. Era indudable que Goliat mataba a cualquier hombre que se le enfrentaba. Los israelitas decayeron. Tú, gran montaña de carne, te tenemos algo de entretenimiento para esta mañana. Cuando acabes con ese hebreo, trae su cabeza hasta mi tienda y te prometo que caminarás junto a mí en el regreso a Gat. Y mientras los filisteos celebraban prematuramente, Abner preparaba a sus capitanes para tomar ventaja de la diversión. Cálculo, rapidez, movimientos sutiles de varios cientos de hombres era la clave del éxito. Tomad vuestras posiciones y orad porque el Señor guíe nuestras armas. Id ahora, y cuando escuchéis el sonido del corno, atacad. ¡Vamos, hebreos idiotas! ¿Haréis que me vuelva viejo, esperando a vuestro campeón? ¿Dónde está ese poderoso hombre de vuestra mugrosa y enferma raza? Abner había comprendido bien a su enemigo. En cosa de minutos todo el campamento filisteo se aglomeraba ansioso por ver la matanza, y los capitanes de Abner comenzaron a desplegar sus armas para el ataque. Soy David. Yo acepto tu desafío. La impresión de ver a un débil joven desafiando al terrible gigante captó la atención de todo el campamento filisteo, desde oficiales a soldados. Por la sangre de Dagón, ¿qué es esto? ¡Osad mofarte de mí! ¡Malditos hebreos! ¡Enviáis a este niño para enfrentarse al más grande luchador del mundo! El gigante filisteo se llenó de una furia incontrolable.
Y según las instrucciones de Abner, David continuó alargando la pelea, mientras la furia del gigante crecía. La jabalina no la lanza, estúpido. El chico es una gacela saltarina, no un león feroz. Solo unos pocos respiros más, valiente joven. ¿Estás cansado? Mísero pedazo de carne pagana. Voy a despedazarte lentamente, pequeño gusano. Solo porque me has hecho sudar mucho. Finalmente, los capitanes guiaron a sus hombres hacia las posiciones de ataque. ¿Una onda de pastor? ¿Piensas que el grandioso Goliat puede ser herido con una simple piedra? Has maldecido al Dios viviente, idólatra. Dios te ha puesto en mis manos. El ataque israelita fue tan rápido y terrible que el puesto filisteo fue destruido en unos pocos minutos. La historia de David y Goliat, como se describe en la Biblia, es reivindicada por la evidencia. Expertos han probado la existencia de gigantes en ambas épocas, antigua y moderna. Hemos visto claramente que la onda es un arma mortal y finalmente no hay ninguna señal de evidencia histórica o arqueológica para desaprobar a David o sus muchas hazañas desde la muerte de Goliat hasta gobernar una nación israelita unida. Parece no haber fin en las controversias que rodean los 5 libros de Moisés sobre los mayores eventos en la historia israelita, incluyendo el éxodo desde Egipto y Moisés recibiendo los 10 mandamientos. ¿Existió en realidad un monte Sinaí? ¿Y hubo alguna vez las tablillas de piedra donde se escribieron los 10 mandamientos? Y si es así, ¿dónde están ahora? La Biblia dice que cuando Moisés guió al pueblo para sacarlo de la esclavitud de Egipto, tenían un solo pensamiento y una sola meta. Pero pronto resultó aparente que no eran un solo pueblo, un grupo unificado.
sino cientos de miles de personas pertenecientes a 12 diferentes tribus que se habían dispersado a través de Egipto por siglos. De acuerdo a la Biblia, los agotados israelitas viajaron mucho por angostos caminos antes de llegar al monte Sinaí. Ninguno de los sitios sugeridos en la península de Sinaí va con los requerimientos bíblicos. El sitio llamado Jebel Meúsa y ubicado cerca del monasterio Santa Catarina no encaja con las pruebas históricas, geográficas y arqueológicas. Los sacerdotes que escribieron los 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés ni siquiera pudieron decidir si la montaña sagrada de Moisés se llamaba Sinaí o Joreb. 37 veces es llamada Sinaí y 17 veces es llamada Joreb. Hay una pequeña dificultad en explicar esta aparente contradicción. Sinaí y Joreb son la misma montaña. Nada en la Biblia sugiere que no lo sean. Las diferencias entre las varias tribus eran mucho más grandes que sus similitudes. Clamo a ti, mi adorada diosa. Extraños dioses eran todavía adorados y antiguos ritos paganos aún practicados. No había ley común que se encargara de castigar los crímenes, y la violencia empezó a expandirse como una plaga. Para Moisés pronto fue visible que estas diferencias destruirían al pueblo si no eran resueltas. Profundamente triste y preocupado, Moisés se acompañó del fiel Josué para rogar a Jehová a que lo guiara. Mi Dios, sin tu ayuda, tu pueblo será destruido. Pero para algunos hombres ninguna ley era buena y empezaron a odiar a Moisés. Mis hermanos están con nosotros. Acudo a ti antes de que sea muy tarde. Por este Dios suyo, ese Jehová que nadie más que Moisés ha visto o escuchado. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés a las alturas del Sinaí para que allí esperara su aparición. Entonces, mientras Moisés preparaba a su hermano Aarón para que ocupara su lugar, las noticias se esparcieron rápidamente a través del campamento. ¿Vino un midiano? ¿Todavía vives bien, Asuria? Todos hemos vivido bien. ¿Pero por cuánto tiempo más? Ahora sabemos de qué se trataba todo esto, el por qué Moisés movió la nación a Sinaí. Él dice que Dios lo ha llamado a la cima de la montaña para recibir las leyes. ¿Qué leyes? Un arca, asegura él. Moisés va a recibir un arca de leyes del Dios Jehová, la cual unirá a la nación para siempre. Maciel, eso no debe pasar. Si tenemos alguna oportunidad de convertirnos en líderes legítimos de esta nación, no debemos permitir que eso pase. Pero Moisés ha recuperado gran parte de la fe del pueblo. El pueblo es como el vino en esta copa. Fluirá en la dirección que se le guíe. ¿Qué es lo que propones? ¿Cuándo subirá Moisés a la montaña? A la primera luz del alba. Bien. Empezaremos promoviendo nuestros planes entre las tribus. No hay evidencia arqueológica de los 12 supuestos lados del monte Sinaí. Sin embargo, 2 de las más grandes religiones del mundo, judía y cristiana, basan sus creencias en sistemas geopolíticos sobre la revelación desde esa cima. La historia de Moisés y los 10 mandamientos es una copia completa de otros mitos con los nombres y lugares cambiados. El libro persa de ley fue dado a Zoroastro entre rayos y truenos. Dionisio, el legislador griego, era mostrado sosteniendo 2 tablillas de piedra con leyes grabadas en ellas. Por esta razón no se puede tomar la historia de Moisés literalmente. Zoroastro y Dionisio existieron cientos de años más tarde de los eventos de Moisés en el Sinaí. Y si hubo plagio, no fue por parte de Moisés. La Biblia dice que Dios había ordenado a Moisés ascender a la montaña sagrada y buscar la presencia del Señor. Josué, en este lugar te dejaré. Aquí esperarás por mí.
Para determinar si los 10 mandamientos fueron dados por Dios a Moisés en las tablillas de piedra, necesitamos hacer una simple pregunta. ¿Dónde están esas tablillas? Jamás alguien ha encontrado esas tablillas de piedra. Una posible explicación es que jamás existieron. Podemos probar que los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en tablillas de piedra. Y además sabemos exactamente dónde están esas tablillas hoy. No hay duda de que se necesitaba un código de leyes unificado para evitar un final desastroso en el Éxodo, y por cientos de años lo que sucedió en esa época ha sido un punto de interés entre los estudiosos bíblicos. Hay 3 historias conflictivas de los 10 mandamientos en la Biblia. En una, Moisés cortó las piedras y escribió en ellas. En otra, Moisés cortó las piedras y Dios escribió en ellas. En la tercera, Dios las cortó y escribió en ellas. Si Moisés y Dios no pueden ponerse de acuerdo, ¿por qué debemos creer? Dios escribió los 10 mandamientos sobre las tablillas de piedra. Después Moisés quebró las tablillas originales, cortó otro par y Dios escribió en esas también. En el tercer caso, Moisés también cortó las tablillas y él mismo escribió todas las leyes adicionales dadas por Dios. Aun cuando Moisés se había ido solo unos pocos días, la gente empezó a preocuparse porque no regresaba. Pasó una semana. Aarón ya no tenía nada que decir para calmar los ánimos de los líderes. Pero había otros en el vasto campamento de los israelitas que cada día que pasaba se complacían más de que Moisés no regresara. Para Moisés el tiempo se había detenido. Su conciencia se centraba en las ocasiones en que Dios le hablaba de las leyes que conformarían sus tablillas. Señor, ¿por qué me has traído aquí? Al estar Moisés ausente tanto tiempo, las conspiraciones fraguadas en la oscuridad comenzaron a salir a la luz. Ya hemos hablado y planeado. Si no actuamos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad. La clave para el éxito de nuestro plan es Aarón. Pero debe estar convencido de que Moisés ha muerto. Cuando esté seguro de que lo queremos como nuestro líder, continuará. Pasaron las semanas y Moisés seguía ausente. Los problemas de gobernar cada día se hacían más grandes y más difíciles. Aarón no era Moisés. Las grandes responsabilidades del primer liderazgo eran demasiado para él. Cada día que pasaba, Aarón perdía un poco más de control. ¡Basta! Tengo que descansar. Necesito tiempo para pensar. Dejadme en paz un momento. Aarón. Los conspiradores habían esperado a que Aarón se debilitara por la pesada carga de las labores de Moisés y la preocupación por su hermano. Azuría tiene noticias de Moisés que son solo para tus oídos. No las dirá ni siquiera a nosotros. ¿Algo le ha pasado a mi hermano? Por favor, ven conmigo. Todo el día y parte de la noche, Aarón escuchó. Lo convencieron de que Moisés estaba muerto y que las tribus pronto caerían en una terrible guerra entre ellas sin un líder. Se propusieron ellos mismos como consejo de gobierno y a él como su líder. Tú mismo debes hacer la imagen del ternero de oro. Tu trabajo en oro es conocido por tu habilidad. ¿Pero por qué tengo que hacer yo el ídolo? Sin duda hay otros artistas. Porque el pueblo debe saber que su nuevo Dios es obra tuya. Tú eres el heredero y sucesor de Moisés. El pueblo estará mucho más feliz adorando a un Dios que puede ver. Y con nosotros como consejo, la vida será más fácil para ti. Ya hemos explicado cada detalle. Ahora es momento para una decisión. ¿Qué nos respondes, Aarón?
Es magnífico, Aarón. Te has consagrado. Es lo que el pueblo necesitaba. El ternero dorado que se le pidió crear a Aarón era una imagen del dios egipcio Apis. Este dios era adorado solamente un día del año, en el Año Nuevo egipcio. Tradicionalmente los ritos de Apis en Egipto eran 5 días de gran celebración para asegurar prosperidad en el Año Nuevo. Ahora que el nuevo Dios había sido proclamado por los profetas, había festines y celebraciones por todo el vasto campamento. Y así, cuando la gente en los campamentos le daba la espalda a Jehová por el nuevo ídolo pagano, Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás más dioses que yo. A diferencia de otros códigos de ley como el Código de Hammurabi, que fue escrito sobre una estela de 2,5 metros y expuesto al aire libre, las tablillas de los 10 mandamientos eran portables y diseñadas para ser guardadas como un tesoro sagrado. Aun cuando las estelas egipcias y babilónicas, las tablillas y las paredes en relieve eran hechas de piedra caliza, basalto o diorita, hay fuertes evidencias de que las tablillas de los 10 mandamientos fueron hechas en granito o mármol. El tipo de roca que se encuentra en el sitio Jebel el Aous del monte Sinaí en Arabia Saudita. El corazón de Aarón estaba perturbado, pero los conspiradores saltaron con deleite cuando Aarón puso el ídolo sobre el altar de piedra. Su blasfemia estaba completa. Ven, fiel Josué. Expandamos la ley de Dios entre el pueblo. Cuando Moisés llegó a la base de la montaña, se llenó de horror. ¡Oh, Israel! ¿Qué has hecho? ¿Has dado la espalda al Dios Todopoderoso? Aun cuando Jehová nuestro Señor te ha escogido como su pueblo, ¿vas a adorar dioses falsos? ¿Tienes que ser abominable en tu propia casa? No eres digno de recibir la ley de Dios. ¡Matad a Moisés! ¡Matad a Moisés, el falso profeta! ¡Matadlo! ¡Castigo a los idólatras! Todos aquellos que seguirán la palabra de Dios, que se levanten. ¡Sacadlos de entre nosotros! ¡Hacedlo ahora por Dios nuestro Señor! Aun cuando los fieles comandados por Josué mataron a los idólatras, Moisés destruyó el ídolo de oro. Pero mientras los terribles fuegos de la venganza ardían a través del campamento, el perdón y la reconciliación ya comenzaban. De acuerdo a la Biblia, Moisés esculpió un segundo juego de tablillas de piedra y regresó a la cima del monte Sinaí. Pero ¿qué otras evidencias científicas hay para identificar al verdadero monte Sinaí y la existencia de las tablillas de piedra?
Nuestro experto ya ha establecido que el tipo de piedra en donde fueron grabados los mandamientos se encuentra abundantemente en la montaña llamada Jebel el-Laus, en Arabia Saudita, la montaña de las leyes. Aquí un artesano está cortando y moldeando tablillas de piedra con muchas de las mismas herramientas y métodos que habría usado Moisés. Moisés debió haber sido capaz de tallar y terminar las tablillas de piedra que llevó para su encuentro en el monte Sinaí. Estas dos piezas de granito, esculpidas en Israel, son probablemente una muy cercana réplica de las verdaderas tablillas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. Pero aun cuando podemos demostrar la posibilidad de las tablillas de piedra, todavía nos falta un sitio que se ajuste a la descripción del monte Sinaí en la Biblia. Algunos recientes y muy emocionantes descubrimientos arqueológicos han llevado a los científicos lejos de los tradicionales sitios en la península del Sinaí, a través del Golfo de Aqaba, a un intrincado lugar en Arabia Saudita. En 1988 hicimos la ruta del Éxodo desde la punta de la península del Sinaí hacia Arabia Saudita, usando la Biblia e imágenes de satélite para encontrar la ruta actual. 33 kilómetros tierra adentro encontramos el manantial amargo de Mara, mencionado en el Éxodo 15. Continuando a lo largo de la ruta, llegamos al manantial de agua clara mencionado en el Éxodo 15:27. Aquí, arqueólogos sauditas están excavando cuevas. Dijeron que habían encontrado escrituras en esas cuevas, lo que indica que Moisés había ido a esa área, y que las tumbas de Yetro, suegro de Moisés, y Sípora, esposa de Moisés, fueron encontradas en esas cuevas. Importantes evidencias arqueológicas fueron descubiertas en Jebel el-Laus, las cuales apoyan aún más el relato bíblico. Encontramos los demarcadores de frontera de piedra para mantener a los israelitas lejos de la montaña. Pero aún más sorprendente, encontramos un petroglifo de 2,5 metros del dios egipcio Apis en un campamento grande y con suficiente agua para toda la tribu del Éxodo. Y para nuestra sorpresa, vimos que la cima de la montaña era negra, como si las rocas hubiesen sido quemadas, tal vez confirmando la escritura bíblica de que el Señor descendió a ella en fuego y humo. Recientemente, en un sorpresivo acto, el gobierno saudita cerró el Jebel el-Laus abruptamente y puso una guardia militar para prevenir futuras exploraciones en el lugar. Si se permiten excavaciones arqueológicas de los antiguos sitios israelitas en Arabia Saudita, se arriesgan a enfrentar a la implacable ira del mundo árabe. ¿Existió el monte Sinaí? La evidencia de que el monte Sinaí se encontrara en Arabia Saudita es abrumadora. ¿Hubo 10 mandamientos grabados en 2 tablillas de piedra como la Biblia declara? Bien, la evidencia histórica arguye en favor del relato de los 10 mandamientos. Si supiéramos dónde están esas tablillas hoy, estaríamos seguros. Pero quizá ya lo sepamos. En una expedición arqueológica guiada por el rabino Shlomo Goren, bajo las ruinas del templo en la ciudad de Jerusalén, un sorprendente descubrimiento fue hecho. Excavábamos bajo el templo en Jerusalén cuando llegamos a un cuarto subterráneo en la dirección de lo sagrado, de lo más sagrado, donde está el Arca de la Alianza, en la que Moisés puso los 10 mandamientos. Pero cuando nos acercábamos a lo sagrado de lo más sagrado, la administración de la montaña del templo decidió detener nuestras excavaciones y erigieron una pared para evitar que nos acercáramos al arca sagrada. Estos últimos hallazgos de tesoros arqueológicos y pruebas científicas dejaron una gran impresión en los críticos más escépticos. En el caso de los 10 mandamientos, la Biblia otra vez parece reflejar la verdadera y válida historia. El libro de Daniel es ciertamente uno de los 3 más controversiales libros de la Biblia. ¿Es una historia verdadera o simple ficción? Por cientos de años, los estudiosos bíblicos del mundo han discutido sobre este libro y si Daniel fue o no su autor. Todo el libro de Daniel
fue escrito en el año 165 a.C. para alentar a los judíos en su guerra de independencia en contra del rey de Siria. Sin embargo, aparenta haber sido escrito unos 400 años antes de la época del profeta Daniel. Se asume que Daniel fue escrito en el año 165 a.C. porque el libro menciona 3 grandes instrumentos musicales. Se presume que estos instrumentos no fueron conocidos en Babilonia hasta la llegada de los ejércitos griegos en el 325 a.C. Anotaciones cuneiformes y la arqueología han mostrado que los comerciantes griegos ya estaban activos en Babilonia desde el 700 a.C., 100 años antes de la época de Daniel. ¿No debería sorprendernos oír hablar sobre instrumentos musicales griegos en la corte de Nabucodonosor? El relato bíblico de Daniel está lleno de contradicciones y errores cronológicos. No pueden ser confiables como historia real para ese periodo babilónico. Archivos de tablillas cuneiformes, que son notas oficiales de antiguos reyes, y los manuscritos del Mar Muerto, todos descubiertos este siglo, prueban que el libro de Daniel es un relato histórico exacto del reino de Nabucodonosor, y también que fue escrito durante la época de Daniel. Los argumentos acerca del libro de Daniel en el período del cautiverio hebreo en Babilonia parecen casi interminables. Así que podemos enterarnos qué deberíamos o no deberíamos creer. O tal vez la manera más fácil de probar el libro de Daniel es examinando la historia más difícil de creer. La historia de Shadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Fue en el año 605 a.C., durante la campaña militar de Nabucodonosor en Judea, que 4 jóvenes hebreos, Daniel, Shadrach, Mesach y Abednego, fueron separados de sus familias y deportados a Babilonia para trabajar en la corte del rey Nabucodonosor. Los jóvenes hebreos descubrieron mundos que jamás habían imaginado y se convirtieron en miembros de la prestigiosa corte de intelectuales. Sabemos por la historia que el reinado de Nabucodonosor estuvo plagado de intentos de derrocamientos y revueltas. Fue exactamente una de estas la que enredó a Daniel y sus 3 amigos tan peligrosamente. Cada año que pasaba, los extraños sueños del rey lo atormentaban hasta casi la locura. Este sueño me aterroriza. Debo saber qué significa. Llama a mis sabios, mis adivinos y astrólogos. ¿Todavía tienes fe en esos intelectuales, Rey de Reyes? No hables en enigma, visir. ¿En qué debería creer? Si fuesen verdaderamente sabios, no tendrías que decirles lo que soñaste, Majestad. Solo diles que soñaste y ve si pueden decirte el sueño y su significado. De todas las indicaciones en la Biblia, Nabucodonosor estuvo atormentado mentalmente toda su vida. Como muchos, él era muy supersticioso y creía implícitamente que sus sueños eran avisos y augurios. Una vez que el rey había sido incitado, los conspiradores pasaron al siguiente paso del plan para apoderarse del trono. Y diles que es urgente. Estaban seguros que no había forma de que los sabios pudiesen decirle al rey lo que había soñado, y su suerte estaba sellada. Bien, viejos impostores, no pudisteis adivinar el sueño. ¿Dónde está toda vuestra valiosa sabiduría? Afila bien tu hoja, cortacabezas. Mañana la necesitarás. No puedo creerlo. La noticia de que los sabios estaban en problemas circuló rápidamente por la corte. Daniel estaba desesperado por los viejos sabios, que eran sus profesores y amigos. Interpretar sueños ha sido una creencia entre muchas culturas desde muy temprano en la historia. Indudablemente, Daniel, como muchos psicólogos y psiquiatras modernos, era un gran observador y obviamente era capaz de analizar los sueños. Se me ha concedido ver que tus sueños... Daniel, quien ya tenía fama de saber interpretar los sueños, rogó al rey detener la ejecución de los sabios hasta que él y sus hombres tuviesen una oportunidad para adivinar el sueño del rey y analizarlo. Entonces, cuando Daniel le dijo exactamente al rey su sueño y su significado,
Nabucodonosor ascendió a Daniel a primer ministro y puso a Shadrach, Mesach y Abednego como sus administradores en la ciudad de Babilonia. Esto fue un fiasco, Horus. Ahora estoy descubierto. Esos sabios hebreos están bien conectados. ¿Y qué hay de nosotros? Nos han quitado nuestros cargos y han puesto a los hebreos. Perderemos una fortuna en sobornos. ¿Qué vamos a hacer? Esto podría destruirnos a todos. No perdamos la cabeza. Esos hebreos tienen una debilidad que nos ayudará a ganar. Su religión. Mientras unos pocos hebreos subían a altas posiciones, la mayor parte permanecía en la esclavitud. Pero durante los próximos años, Shadrach, Mesach y Abednego extirparon la corrupción donde fuera que la encontraran. Se hicieron famosos a través del reino por su sabiduría y su honestidad. Recibieron muchos premios del rey y se convirtieron en sus oficiales favoritos. Después de 3 años de espera y vigilia, ¿todavía encuentras algo por qué sonreír, Horus? El rey ya ha tenido otro sueño. Ya no me mezclaré en eso. Escucha. El rey ha soñado con un monstruo con cuerpo de león, alas de águila y cabeza de cabra. ¿Qué tenemos que ver con esa tontería? Dejad que os lo explique. Marduk y el Oscuro serán nuestras armas. El pérfido visir convenció a algunos astrólogos para que lo ayudaran a persuadir al rey de que él había soñado con el antiguo dios babilónico de la guerra, Marduk. Hasta ese entonces, Marduk no había sido adorado como dios por más de 1000 años. Lo interesante es que fue resucitado en ese preciso momento, reintegrando la idolatría primitiva que había sido completamente olvidada. Hemos adivinado, grandioso rey, que Marduk demanda una colosal estatua de oro modelada a su semejanza. A los conspiradores les era fácil persuadir a Nabucodonosor de que su sueño era un augurio. Él demanda un edicto, que todos debemos inclinarnos ante Marduk y adorarlo. Aquellos que se nieguen deberán morir. Haced que el edicto sea escrito y proclamado a través del reino. ¿Realmente crees que este edicto fortalecerá mi reino, Horus? Yo no estoy seguro. Te hará aún más famoso que tu ancestro Hammurabi. Las generaciones que vendrán dirán que tú fuiste el más grande legislador. Una estatua de oro de este tamaño es completamente absurdo. Se habría requerido 155 metros cúbicos de oro precioso, más de lo que ha sido minado en toda la historia del mundo. Los altares, los templos de los dioses y las estatuas eran cubiertos con oro, no oro sólido, a menos que fuesen muy pequeños. En la época antigua, tenían un procedimiento de martillar oro hasta un espesor de 9 milímetros. Babilonia tenía bastante oro para hacer una estatua de oro de Marduk. La estatua de Marduk iba a ser construida en una proporción de 10:1. Eso es de 29 metros de ancho por 300 de alto. Muy alta para ser estable. Los antiguos no tenían la tecnología para construir una estatua tan alta. Las discusiones de la estatua de Marduk presuponen que el relato de Daniel habla de una estatua con forma humana tridimensional sin ningún apoyo. El relato de Daniel solo da 2 dimensiones, altura y anchura, lo que significa que no era una estatua, sino un relieve esculpido en un lado de una montaña o una torre. Los babilonios también construyeron estructuras masivas que los viajeros griegos llamaron los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los ingenieros de Nabucodonosor eran conocidos por su habilidad en construir estructuras masivas y pudieron haber construido una estructura tal en la cual la imagen de un dios, posiblemente Marduk, fue grabada como relieve. Los conspiradores esparcieron el nuevo edicto por todo el reino en cosas de días. Ya está consumado. ¿Cómo lograste convencer a Daniel? Mi querido Sarrúbal, en estos asuntos, el tiempo lo es todo. Daniel ha sido enviado a una misión diplomática. Estará lejos muchos meses.
¿Cómo destruirá esto a los hebreos? Su religión les prohíbe venerar otro dios que no sea el suyo. Jamás se inclinarán y orarán ante una imagen de Marduk. Pero para Mesac y los otros, el edicto fue una violenta sorpresa. No sabían nada acerca de él. ¿Dices que las órdenes para esta construcción vinieron del palacio hace más de un mes? ¿Por qué necesitan una imagen de Marduk? ¿Habíais oído sobre esto antes? No he estado en el Valle de Dura desde la escuela. ¿Quién está detrás de este nuevo ídolo de Marduk? El rey ya no es un idólatra. Presiento la sucia mano de Horus en esto. Creo que es tiempo de pedir a Dios que nos guíe. Con el sello del rey en el edicto, los conspiradores no podían estar más felices. Con esta has superado todas tus tretas del pasado, Horus. ¿El rey está convencido de que fue Marduk quien le habló? Su supersticiosa majestad ya está emitiendo órdenes para que su corte, el ejército y oficiales del imperio se reúnan en Dura para adorar a Marduk. Shadrach, Mesac y Abednego sabían que en poco tiempo Horus estaría haciéndoles una siniestra visita. Mil disculpas por esta interrupción, señores. ¿En qué te podemos ayudar, visir? Sin duda habéis oído de este edicto. Hemos oído. ¿Y estáis preparados para venir conmigo ahora a inclinarnos ante Marduk? Tú sabes bien, Horus, que jamás cometeríamos tan profano acto en contra de nuestro Señor Dios. Entonces debo deciros a los tres que estáis bajo arresto por alta traición y sacrilegio. Las dos partes más criticadas de la historia implican el horno de fuego y la existencia histórica de los tres hombres hebreos que la Biblia llama Shadrach, Mesac y Abednego. No importa cuánto se quiera creer la historia de Shadrach, Mesac y Abednego, no existe ningún rastro de evidencia histórica de que fueran personas reales. Nunca ha habido alguna evidencia certificable o auténtica de un hombre llamado Daniel. Más parecería que esta historia fue un cuento que los hebreos inventaron en su cautiverio para mantener vivo su espíritu. Luego fue pasando oralmente en la historia. En 1956, con la publicación de algunas tablillas cuneiformes mostradas ahora en el Museo Británico, aprendimos que por el 592 AC hubo una rebelión en contra de Nabucodonosor. Esa rebelión provee una explicación natural de la asamblea en el llano de Dura, descrita en Daniel capítulo 3. Para asegurar la lealtad de sus oficiales de gobierno, los hizo jurar devoción a su imagen. Mayor evidencia de este juramento de lealtad viene de un prisma de arcilla de 5 lados desenterrado en Babilonia y ahora exhibido en el Museo Estambul. Esta lista está separada en grupos por títulos y en ella encontramos el nombre de Ardi-Nabu, secretario del príncipe. Algunos trabajos lingüísticos prueban que esta es una forma alternativa del nombre Abed-Nebo o el Abed-Nebo bíblico. Después está Hanuno, descrito como jefe de los mercaderes reales. Esta es una variación de Ananía, el nombre hebreo de Shadrach. Al lado encontramos el nombre de Musalim Marduk, otro oficial de Nabucodonosor. Si parte del nombre de Marduk, el dios pagano de Babilonia, es sacado de ese nombre, quedaría el nombre de Mesac, amigo de Shadrach. El nombre de Daniel no aparece en el prisma, lo que sugiere que no existió en ese momento, como lo indica la Biblia. El antiguo prisma de arcilla contiene pruebas concluyentes de que Shadrach, Mesac y Abednego estaban allí ocupando posiciones administrativas bajo el rey Nabucodonosor. Como fue escrito el edicto, ni siquiera el rey podía perdonar la blasfemia en contra del dios Marduk. Esto lo mortificaba, pero la aparente desobediencia de sus ministros favoritos lo incomodó aún más. Me habéis servido lealmente por muchos años. Pensé que me amabais tanto como yo os amaba. ¿Por qué ahora me desobedecéis? Así como te amamos a ti, rey, amamos a nuestro Dios aún más.
Con tus palabras aumentas mi ira. No diremos más, Majestad. No lo defenderemos más. Conocéis la pena para la traición. Es muerte con fuego. Si sois condenados, ¿vuestro Dios os salvará? Está dicho en las Escrituras que si nuestro Dios así lo desea, seremos liberados del fuego. ¡Basta! Marduk es Dios y yo soy el rey. Os habéis autocondenado por vuestras propias bocas. Así sea. Rogad a Marduk que mis sirvientes hayan sido condenados con justicia, consejeros, y que vosotros no me hayáis llevado por mal camino. Otra razón por la que esta historia suena falsa es su absoluta creencia en el Dios hebreo, por el que estaban dispuestos a morir. Si hubiesen llegado a Babilonia de niños, sus creencias habrían desaparecido con su educación. Habrían aprendido a pensar como babilonios, no como israelitas ritualistas. Durante la Inquisición española hubo miles y miles de niños judíos que sufrieron la tortura y la muerte antes de renunciar a su fe. Durante el terror nazi, muchos niños judíos murieron por la misma razón, y Shadrach, Mesach y Abednego deben haber sido muy bien instruidos en su herencia y religión. Y la historia ha demostrado una y otra vez que la persecución severa, más que destruir la fe de alguien, sirve para fortalecerla. Puede probarse históricamente que en esa época, según la Biblia, Nabucodonosor llamó a sus gobernadores y reyes vasallos para que le juraran lealtad antes que al nuevo ídolo gigante. Fue indudablemente durante uno de estos rituales cuando los 3 hebreos condenados fueron llevados para sufrir ejecución pública. Déjanos ver tu maravilloso trabajo, maestro. Genial. En realidad, Horus, te has superado a ti mismo. El tan llamado horno de fuego es otro elemento en esta historia que muestra su irrealidad. ¿Por qué un horno? Si el rey quería cremar a los 3 hijos en frente de testigos, podría haberlos quemado en la hoguera, como Juana de Arco, no arrojarlos en un horno. Hay una amplia evidencia histórica de que el uso del horno era la forma oficial de ejecución de la época de Nabucodonosor. El quemar vivos a quienes no compartían la religión de uno fue incluso practicado en Europa hasta hace unos 300 años. El asunto del horno de fuego suena falso en esta historia. Primero, los hornos usados para convertir oro en metal deben haber sido pequeños, no tan grande como para echar un hombre adentro y menos a 3. Segundo, a pesar de que los hornos de ladrillos de esa época eran de altas temperaturas, usualmente eran muy pequeños debido al limitado suministro de oxígeno para quemar el combustible. Finalmente, si el horno arrojó llamas que mataron a varios soldados, no hay forma de que 3 hombres hubieran sobrevivido a ese calor. La descripción bíblica deja muy claro que el horno de fuego era un horno de ladrillo. Al norte de Irak, basándose en las tablillas cuneiformes, hemos encontrado evidencias arqueológicas de que los hornos de ladrillo de Nabucodonosor eran de largo de 1 cuadra. Solían hacer ladrillos esmaltados con vidrio azul, verde, amarillo para la puerta de su ciudad en Babilonia. Este es un fragmento del ladrillo de pared de Babilonia, del antiguo horno de Nabucodonosor. Ha sido cocido a una temperatura tan alta que la arcilla se convirtió en algo parecido al vidrio. El horno se calentaba a alta temperatura porque quemaban resina y sulfuro y era avivado por fuelles para aumentar el calor. Luego un esmalte para el color era calentado a temperaturas más altas.
Para averiguar más acerca de la construcción y funciones de este antiguo horno, consultamos al Dr. Ron Charles, arqueólogo, historiador e ingeniero, que diseñó 2 hornos similares para la compañía Owens Corning. Aquí en la computadora hay una reproducción arquitectónica de la estructura del horno de fuego basada en antiguos descubrimientos arqueológicos e información descriptiva de la Biblia. La altura total de este horno de 2 pisos, desde aquí hasta aquí, era de unos 9,5 metros, con 6 metros en el área de la cámara de fuego y unos 3,5 metros en la cámara de cocimiento de ladrillos. Esta última cámara es de particular interés. Después que los ladrillos eran cocidos y esmaltados aquí, se llevaban a esta cámara de acabado y puestos sobre arena, donde la alta temperatura era reducida lentamente para evitar rajaduras. Shadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados en la parte alta de la cámara de acabado por el sacerdote del templo. Pueden haberse quedado en la arena, que estaba a unos 200 grados por debajo y quizá un máximo de 65 grados sobre la superficie de la arena. Fue en esta cámara que el rey ordenó a sus soldados aumentar el calor 7 veces más de la temperatura normal para matar a los 3. Cuando abrieron la puerta para echar más combustible, una gran llamarada mató a unos soldados, envolviendo en llamas la parte de afuera de la cámara de acabado donde estaba el trío bíblico. Este horno antiguo e incluso hornos modernos de ladrillo y vidrio a menudo tienen partes frías, áreas desiguales de calor, lugares en que puedes literalmente sobrevivir por un tiempo ileso. Aplicando esta idea de la parte fría a un gran horno de ladrillos babilónico y el trío bíblico con o sin la ayuda de un ángel, pudieron haber sobrevivido al horno por un conjunto de circunstancias milagrosas, tal como la Biblia lo describe. La Biblia dice que los 3 hebreos no solo fueron arrojados al horno de fuego, sino que el calor fue aumentado 7 veces más de la temperatura normal. Finalmente, cuando el rey ordenó que las puertas fuesen abiertas, la impresión fue muy grande para todos los testigos del lugar. Y allí, en el centro del gran horno, permanecían Shadrach, Mesach y Abednego, con un personaje vestido de blanco detrás de ellos. Y estaban ilesos. Ni uno solo de sus cabellos se había quemado. En ese instante, el rey supo que el Dios de los hebreos había hecho un milagro. ¡Me habéis engañado! ¡Sois un nido de víboras! ¡Matadlos! De acuerdo a la Biblia, cuando Nabucodonosor vio el poder del Dios hebreo con sus propios ojos, ascendió a Shadrach, Mesach y Abednego a los más altos cargos en el imperio. Después proclamó el nombre del Dios viviente a través de todo el imperio como el verdadero y único Dios, y el edicto fue obedecido todos los años de su reinado. ¿Existió un Daniel y sus 3 amigos, Shadrach, Mesach y Abednego, y sufrieron una odisea de fuego? Aunque parezca sorprendente, el grueso de las pruebas indica que todas estas cosas sucedieron exactamente como la Biblia lo dice. Las investigaciones han demostrado que la historia de Sansón y Dalila no tiene bases. El nombre Sansón no es hebreo y se puede rastrear hacia el dios del sol de Canaán, que era de una enorme fuerza. La historia de Sansón y Dalila es una vieja leyenda pagana disfrazada con prendas bíblicas. El nombre Shimson o Sansón es derivado de la palabra hebrea Shemes, que significa sol o brillo. El nombre Sansón no es común,
como se encuentra en los textos ugaríticos desde el año 1500 a.C., cientos de años antes de Sansón. Jueces 15:15 con claridad dice que Sansón mató a miles de filisteos con la quijada de un asno. Pero de acuerdo a la mitología de otras naciones, en tiempos bíblicos, Hércules y otros hombres fuertes hicieron hazañas similares y derrotaron ejércitos enteros sin ninguna ayuda. Ahora, que Sansón hubiese matado a 20 o incluso 10 de los miles de hombres que lo estaban atacando, habría sido suficientemente destacable. Pero a todos es muy ridículo para creerlo. Primero, Sansón era un hombre de mucha fuerza. Segundo, la quijada de un asno es un arma formidable en las manos de un hombre decidido. Y si el término leve es usado correctamente, quiere decir que Sansón mató a 20 y tantos soldados filisteos. Una enorme hazaña, pero no es imposible ni tampoco improbable. ¿Qué hay en la historia de Sansón y Dalila que lleva a los críticos a cuestionarla incansablemente y a los miles de defensores de la Biblia ser tan firmes en su defensa? Comencemos examinando la historia en sí misma. Empieza en el capítulo 13 del libro de Jueces. Las hazañas de Sansón lo convirtieron en una leyenda viviente, y como guerrero fue incomparable. Después de la conquista de Canaán bajo Josué, los israelitas se dispersaron y por 200 años se convirtieron en granjeros y pastores. Pero sus poderosos vecinos eran los filisteos, quienes tomaron a los esparcidos israelitas como blancos perfectos para la imposición y opresión. La pesada mano de los filisteos estaba en todos lados. Pero el pueblo no perdía la esperanza. Sansón era un juez sobre su pueblo, el hombre más fuerte en el mundo, y un temido y odiado enemigo de los filisteos. Sansón. Estoy cansado de oír ese nombre. Exactamente qué o quién es él. Un fuerte hombre hebreo. Pero más importante aún, él es un juez hebreo. Los hebreos creen que su Dios lo ha elegido, que está divinamente guiado en sus juicios y ataques en contra nuestra. ¿Me estás diciendo que un hombre es la razón de que nuestros impuestos y contribuciones no hayan sido recaudados? ¿Qué está haciendo el ejército? La táctica de Sansón de atacar y huir tenía frustrado completamente al ejército filisteo. El Consejo Supremo tenía que encontrar otra forma para neutralizar al líder hebreo. Quisiera conocer a ese fuerte hombre de los hebreos. Pide una tregua general. Haz los arreglos. La historia de Sansón es solo una larga cadena de cuentos fantasiosos acerca de su supuesta fuerza sobrenatural. Destrozó a un león a mano limpia. Bueno, lo mismo hizo Hércules. La habilidad para matar animales feroces solo con las manos era característica de casi todos los héroes en los mitos de los hombres fuertes de la antigüedad. Hay muchas hazañas de hombres fuertes que han sido documentadas. Hay miles de relatos modernos, inclusive de gente común, realizando hazañas sobrenaturales. Muchos circos en el mundo presentan actos de acrobacia, donde el hombre de abajo soporta el peso de 6 o más personas, entre 550 y 680 kilos. Y en el karate hay un gran número de expertos que pueden romper ladrillos, inclusive destruir edificios. El general filisteo encontró engañosamente fácil arreglar un pacto para que el líder del consejo pidiera reunirse con su enemigo Sansón. El fuerte hebreo se aproxima, mi señor. Dale la bienvenida, general. Pensé que serías un hombre mucho más grande. Pero esto te ayuda, ¿eh? Tiene peso. El famoso escudo que ninguna espada puede mellar.
y ni una lanza atravesar. Puede que seas un hombre fuerte, Sansón, pero ¿a cuántas lanzas podría sobrevivir si llamo a mis hombres? ¿Pensaste que confiaría en tu honor? ¿Me trajiste aquí para burlarte? Para hacer la paz, Sansón. ¿Y tener más tiempo de enviarnos a tus recaudadores? Una paz con honor. Nuestra gente solo quiere que la dejen en paz. Y hasta que los filisteos dejen de mantenernos bajo su dominio, no habrá paz. Mi odio por ese bárbaro me causa asco. Por supuesto. Pero odia creativamente. Cuando llegue el momento, la venganza será muy dulce. Debemos encontrar su debilidad. Si Sansón hubiese existido, habría sido un inconveniente menor para los filisteos. Un hombre no habría hecho mucha diferencia en un sentido político ni militar tampoco. La historia de la raza humana está llena de incidentes donde hombres impactaron a la sociedad enormemente. Alejandro, Napoleón, Hitler. Sansón probablemente fue el problema filisteo más grande en esa época. Hay varias leyendas no bíblicas que dicen que en el tiempo de paz que duró varios años, Sansón se convirtió en una figura familiar en los sitios filisteos. A menudo era un invitado honorable en las casas de los ricos y los poderosos, donde la historia tomó un giro lamentable. Desde el momento en que Sansón vio por primera vez a Dalila, quedó cautivado. Sansón, permíteme presentarte a mi linda sobrina, Dalila del Valle de Sorek. Fue un encuentro que impresionó a los miembros del consejo. La introducción de Dalila en la historia de Sansón es un típico ejemplo de teatro romántico. De algún lado, de pronto, la femme fatale aparece. Incluso su nombre es cuestionable. Lo más seguro es que el nombre fue inventado por los escribas que crearon este cuento. Ya que Dalila no es un nombre hebreo ni filisteo, es definitivamente semítico. Tal vez originario de Canaán, quizás de Tiro o Sidón. El nombre Dalila tiene diferentes significados. Uno es de pelo largo. ¿Y dices que estuvo durmiendo con la sobrina de Califax? Estaba hablando con Sansón y yo mismo lo vi. Se echaban chispas con la mirada, señor. ¿Será posible? ¿Podrá ser tan simple? ¡Qué maravilloso! En las siguientes semanas, cuidadosamente se hizo un arreglo para que Sansón y Dalila continuaran viéndose accidentalmente. En el mercado, en el bazar y en las subastas. A donde quiera que Sansón fuera, aparecía también Dalila. Disculpa, mi señora. Parece que topamos continuamente. Esa parece ser tu naturaleza, poderoso hombre de los hebreos. Sansón pronto se convirtió en un visitante constante, y su romance con Dalila rápidamente se transformó en un amor tormentoso. Parece que tienes razón. Dalila. Terminemos con estos juegos. ¿Y entonces a qué jugaremos, Sansón?
Los días se transformaron en semanas y el amor de Sansón y Dalila creció. Mientras tanto, los jefes filisteos observaban y esperaban el momento adecuado para poner su siniestro plan en acción. ¡No puedo creerlo! Vosotros, príncipes filisteos, nobles y educados caballeros, ¿me pedís que traicione al hombre que amo? ¡Salid! Permitidme ¡Fuera! hablar con Dalila a solas, caballeros. Ahora estamos solos. No hay necesidad de teatros. Conozco muy bien tu pasado, mi señora. Sé que te gusta vivir mejor de lo que permiten tus medios. El altivo Arístides, un traficante de chismes de ancianas. Tu padre murió como un hombre honorable, pero muy pobre. Califax te provee de techo y de comida, pero una dote, ni una moneda. Pareces muy preocupado por mi futuro, Arístides. Los otros 4 miembros del consejo y yo recompensaremos tus valiosos servicios al Estado con 1,100 ciclos de plata cada uno. 5.500 ciclos de plata. Una fortuna. Serías una mujer rica, una mujer independiente. Pero yo lo amo. Estás deslumbrada por el momento. Los deslumbramientos pasan, como tú bien lo sabes. No puedo traicionarlo y causarle la muerte. ¿Su muerte? Esa es la última cosa que yo querría. Entonces, ¿qué es lo que quieres de él? El secreto de su fuerza. Se ha convertido en una amenaza para la nación. Lo quiero débil y en prisión. Como un ejemplo para esa gente rebelde. Eso aún es traición. Soy de una familia honorable. Amor y honor son solo palabras. Abstracciones. El dinero es real. Puedes tomarlo, sentirlo, comprar comodidad y lujo con él. ¿Quién prefiere ser pobre a rico? Yo no seré pobre. Por supuesto. Eres una mujer práctica. Si significa la muerte de Sansón, yo nunca lo haría. Que Dagón me cause la muerte si Sansón muere por mí. Te lo juro. La Biblia no indica claramente por qué Dalila traicionó a Sansón, pero las leyendas orales de los judíos dicen que fue por codicia, la tentación de una fortuna demasiado grande para resistirse. Desde un punto de vista histórico, las 5.500 piezas de plata que los filisteos ofrecieron a Dalila es algo muy difícil de creer. En ninguna otra parte de la Biblia hay tal cantidad de dinero ofrecida por traición. Comparemos las 30 piezas de plata que fueron ofrecidas a Judas Iscariote por traicionar a Jesús. Las piezas de plata del periodo del Viejo Testamento, como en la época de Sansón, eran en realidad pedazos de plata igual a este. Aunque no había monedas que fueran llamadas ciclos, estos ciclos fueron usados para comercio y trueque a través del mundo mediterráneo. 5.500 de estas habrían pesado unos 67 kilos, tal vez el equivalente de unos $10,000, una vasta suma si consideramos su valor preinflacionario. Esto era, de hecho, una vasta fortuna, lo que sugiere que Sansón era visto como una amenaza nacional. La señora ha sido comprada y bien preparada. Sansón llegará a Sorek en 3 días, y ella nos lo entregará. Esta vez capturaremos a este hebreo de una vez por todas. Eso os lo prometo. Igual que Nazareo, Sansón no podía beber vino, pero en ese tiempo los filisteos estaban importando una leche fermentada de la tierra de los hititas, que era un embriagante poderoso. Todo el día Dalila trató de sacarle el secreto de su fuerza a Sansón, mientras los filisteos esperaban por la señal. Hemos estado aquí por horas, y ahora el sol está bajando. 3 veces él la ha engañado y ella gritó falsamente. Y casi fuimos descubiertos. ¿Podemos confiar en ella? Paciencia, Freón. La codicia es la más fiable de todas las pasiones humanas, y Dalila es una mujer muy apasionada. Solo Dios y yo sabemos eso, Dalila. ¿Estás segura que esto es solo leche?
Tú sabes que mi voto con Dios me prohíbe el vino. Lo juro. No es vino. ¿Me amas, Sansón? Amor, ven a mis brazos. Te daré solo una oportunidad. ¿Y si no me confiesas? ¿Qué te hace tan fuerte? Sabré que realmente no me amas. Y me iré lejos de aquí. Y nunca volveré. Es mi cabello. ¿Tu cabello? El asunto del cabello es otra indicación de que esta historia es solo ficción. La fuerza derivada del cabello largo es uno de esos cuasi mitos que se muestran en la literatura de todas las culturas antiguas. Realidad es aquello que percibimos como cierto en nuestra mente. Si una persona cree que algo es verdad, entonces para ella es verdad. En algunas religiones de la sociedad, tales como el vudú y la santería, practicadas aquí en Estados Unidos, la gente puede llegar a morir al creer que están malditos. Si Sansón creía que su fuerza sobrenatural provenía de su cabello y de Dios, entonces para Sansón era una firme realidad. Una vez que su cabello fue cortado, Sansón fue fácilmente encadenado. ¿Qué has hecho con Dalila? Se ha ido en busca de una nueva vida. Una vida mucho más rica y feliz, diría yo. ¡No es cierto! ¡Ella me ama, cobarde! Te vendió por dinero, bestia estúpida. ¡No! Te desprecio, maldito filisteo. ¡Qué ironía, hebreo! Que yo sea el último hombre que vayas a ver. Ahora tenemos una ruina viviente. En vez de un mártir, querido Afrión. Ciego y lastimoso. Odioso. Incluso despreciable. Pero nunca heroico. Una vez más, los filisteos se abalanzaron como langostas. Mientras la nación hebrea era aplastada, la filistea prosperaba y se enriquecía. La Biblia dice que el ciego Sansón fue encadenado y puesto a moler grano en el molino de la prisión, donde el público podía presenciar su desgracia y miseria. Moler grano para el rey y los nobles era un típico programa de trabajo en las culturas antiguas. Sansón se sentaba en la tierra junto con otros prisioneros con un mortero para moler grano. En la primavera, la festividad de Dagón atrajo visitantes de todas las ciudades y pueblos del imperio. El día del gran festival, los líderes de Gaza fueron deleitados con el espectáculo que habían preparado en honor de Dagón. Nobles, sacerdotes, mercaderes, habitantes de Gaza, filisteos todos, en este santo día, me parece apropiado traer ante vosotros a la criatura que osó alzar sus manos en contra de nuestra nación y nuestro gran dios Dagón. Mirad ahora al hebreo Sansón. Salve, poderoso Sansón, juez de la gran raza hebrea. En este día de festín, bienvenido al templo de Dagón. Dime, señor, ¿eres tú el único importante aquí? Hasta los techos están llenos de ciudadanos. La flor de las más nobles familias filisteas está presente.
incluyendo al gobernador de Askelón y a su devota esposa, Dalila. ¿Y estoy en el lugar de los juicios, entre los grandes pilares de Dagón? Si los alcanzas, puedes tocarlos. Tendremos algo de diversión contigo, si terminaste con tus preguntas. Solo una. ¿Todavía tienen ojos? ¿Pueden ellos ver cualquier cambio que Dios haya hecho en mí? ¡Es su cabello! ¡Su cabello ha vuelto a crecer! Por mis pecados, Señor Dios, perdóname. Y solo por esta vez dame la fuerza suficiente para poder vengarme de mis enemigos. Esos templos de piedra debían perdurar a través de los años. Los pilares estaban diseñados para soportar techos de toneladas de peso. Se habrían requerido miles de caballos de fuerza para empujar los pilares bajo ese peso. La idea de que este hombre, Sansón, lo hiciera es totalmente increíble. Excavaciones arqueológicas en Tel Kasila, aquí en el Museo Eretz Israel en Tel Aviv, nos da una imagen muy diferente de los templos filisteos que la que hemos recibido de Hollywood. Muestras y un modelo de un templo reconstruido están aquí en el museo. Y esto sorprenderá a mucha gente. Los pilares eran hechos de madera de cedro y no de piedra. Solo descansaban en estas bases de piedra. Los nuevos descubrimientos de los antiguos templos de los filisteos nos intrigaron tanto que consultamos a expertos en arquitectura. Aquí en nuestro laboratorio hemos construido un modelo arquitectónico del templo filisteo mencionado en la historia bíblica de Sansón. Está basado en descubrimientos arqueológicos en Tel Kasila. Se puede ver que no está construido siguiendo la línea de los posteriores templos griegos, como el Partenón. Es considerablemente más simple, tanto en diseño como en construcción. Estos dos pilares centrales apoyan el centro de la construcción del techo y soportan toda la carga vertical. Estos pilares de madera a 2 metros de separación, que están apoyados sobre piedras planas, eran los puntos más débiles de toda la construcción. No se necesitaría demasiada fuerza para desplazar las puntas de estos pilares, o un gran desplazamiento para causar un movimiento rotatorio en la estructura del techo, el cual desplazaría aún más los pilares y todo el techo podría caerse. El peso agregado y el movimiento de la gente pudieron crear otra dimensión que hizo inestable toda la estructura. Ahora podemos ver a Sansón en nuestro modelo tridimensional. Para mayor claridad, hemos removido la mayoría de la gente y tendremos a Sansón empujando los pilares como está descrito en la Biblia y destruyendo el templo. Nuestros ingenieros han calculado que esta acción de empuje habría requerido de unos 65 a 100 kilos de presión para derribar el templo. Un hombre tan fuerte como Sansón, con su motivación, pudo haber fácilmente derribado el templo, con la gente adentro y en el techo. La Biblia dice que Sansón, en ese acto final de derribar el templo, destruyó la política filistea y el liderazgo militar. Ese acto tal vez contribuyó a la victoria israelita en la batalla de Aben Ezer más tarde.
La evidencia parece indicar que la Biblia es de hecho un registro notablemente exacto de los eventos que envuelven la historia de Sansón y Dalila. De los millones de libros y bibliotecas en el mundo, este libro es el trabajo literario más prominente de todos los tiempos. La mayor parte de él tiene más de 3.000 años y aún así sigue siendo el más vendido. Por cientos de años ha acompañado a exploradores que desafiaron fronteras desconocidas. Colón la llevó en sus manos cuando dio el gran paso hacia el Nuevo Mundo. Una Biblia acompañó al almirante Peary en el descubrimiento del Polo Norte. Voló con Lindbergh en el Espíritu de San Luis. Estuvo a bordo del Kon-Tiki para el épico viaje de Thor Heyerdahl. Y el general Norman Schwarzkopf guió nuestras fuerzas para la victoria en el Golfo Pérsico con una Biblia como su constante compañía. Y el intrépido y distinguido astronauta norteamericano James Irwin llevaba una Biblia personal en su caminata por la Luna. ¿Puede haber alguna duda de que la Biblia será llevada a lo largo de los nuevos desafíos a aquellas fronteras todavía inimaginables? Su servidor Dennis Weaver le agradece su atención en nuestra investigación de los antiguos secretos de la Biblia.